Namasté. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todas y a todas? Bienvenidos. Hoy estamos acá para invitarlos a la práctica del Yoga Nidra. Yoga Nidra tiene un significado que está en relación a las dos palabras que lo componen: yoga, unión, y nidra, que significa sueño consciente, con lo cual podríamos interpretarlo o definirlo como la unión del sueño consciente, la unión con el sueño consciente o la integración del ser durante el tiempo que va más allá de dormir. Con lo cual ahí ya estamos viendo de qué se trata el punto en el cual vamos a buscar establecernos en ese margen, en ese limbo entre un estado de conciencia y un estado más profundo que se acerque al nivel subconsciente, manteniendo un nivel de conciencia necesario para no estar en un estado de vigilia y tampoco para dormirnos y poder entonces sí experimentar aquellos contenidos que cuando estamos despiertos nos son más lejanos o más inaccesibles. Satyananda fue quien alrededor de la década del 60, 1962-1963, presentó esta práctica que él ya venía desarrollando con sus estudios años atrás. Y tomó elementos que incorporó de técnicas y de prácticas más antiguas: Nyasa, de la práctica de la tradición tántrica, y Samyama, que es otra práctica que está explicada en el tercer capítulo de los Yoga Sutras de Patanjali, como una práctica consecutiva entre dharana, dhyana y samadhi, entre el estado de concentración, de meditación, y el samadhi como un proceso o un estado, un punto, una finalidad de absorción con el ser, u otro tipo de interpretaciones y sentidos que le pueda dar a aquella persona que lo experimenta desde su propia persona y desde su propia interioridad. A esos elementos que él tomó de prácticas más antiguas y tradicionales le sumó aquellos que tenían que ver con los estudios que él venía realizando médicamente y científicamente sobre los procesos que se dan en las personas cuando están durmiendo, es decir, cuáles son los mecanismos que se desencadenan, qué es lo que pasa cuando nosotros dormimos y las diferentes fases del sueño por las que vamos pasando hasta que nos despertamos. Con todo eso, él desarrolló esta práctica y la presentó con el nombre de Yoga Nidra. Tiene diferentes sentidos y diferentes aristas desde las cuales se puede practicar, y eso va también en función de cuán habitual y cuánta constancia nosotros vayamos teniendo en la práctica del Yoga Nidra. En principio, es una práctica que apunta a una relajación profunda para poder aliviar, para poder liberarnos de tensiones que tengan diferente naturaleza: tensiones físicas, tensiones mentales, tensiones emocionales, y que entonces nosotros podamos utilizar esta técnica y esta práctica para momentos en los cuales sentimos agotamiento corporal, o estamos agobiados mentalmente, o estamos transitando por algún estado de ánimo que requiere que nos tomemos un tiempo para la interiorización y para ponernos en contacto con nuestra propia intimidad y con eso que está sucediendo en ese momento. Una vez relajadas las tensiones, se nos van abriendo puertas hacia una profundidad mayor en esta práctica, que tiene que ver también con un estado de conciencia. No un estado de conciencia elevado, porque eso sería estar en la vigilia y no nos permitiría tener acceso a estos contenidos que necesariamente tenemos a la mano una vez que ese nivel desciende y entonces el nivel del subconsciente asciende y lo tenemos más cerca, pero sí un acto de presencia, estar profundamente atentos como testigos de eso que se está expresando y de eso que se está manifestando, mientras con ese nivel mínimo de conciencia nosotros podemos estar siendo testigos de todas esas cuestiones internas que se están movilizando posteriormente a haber logrado un estado de relajación.
A partir de ello, entonces, se abre también la posibilidad de un recorrido meditativo y que ya tiene que ver absolutamente con una experiencia personal, propia, muy genuina, y donde el contacto con la intimidad también se va ampliando y uno está mucho más cerca de todos esos contenidos que no son inaccesibles, que están guardados en lo profundo, con los cuales no nos ponemos en contacto habitualmente, pero a partir de previamente estar relajados y de haber podido lograr también un nivel de conciencia necesario que nos aleje de la estimulación externa y nos rote toda esa percepción y esa sensibilidad hacia adentro, es que cada uno le va dando también el sentido a ese recorrido meditativo que va logrando. En los tres pasos o en esas tres aristas, en esos tres sentidos, está siempre incluida la cuestión terapéutica desde el punto de vista de aliviar tensiones y tensiones de diversas naturalezas, no solo del ámbito nuestro físico, sino también del campo emocional y del campo mental que es tan vasto y con el que a veces se dificulta tener acceso a ellos. Como les dije antes, esta es una práctica y una experiencia, una vivencia personal, particular, genuina, que tiene que ver con el ámbito íntimo. En mi caso, que soy quien redacta y posteriormente hace la narración, lo hago con la intención de poder ofrecer y facilitar un contexto que permita que todo esto que vinimos hablando previamente, que se puede ir dando dentro de uno cuando lo está haciendo, pueda justamente tener lugar como corresponde. Pero no para interferir o intervenir con el camino propio, que cada uno lo está haciendo hacia adentro mientras va escuchando cuál es la narración del Yoga Nidra. Dicho esto, les voy a dar también algunas sugerencias previas antes de que lo comencemos, que tienen que ver con el entorno y la posición del cuerpo. Les recomiendo que sean recostadas y recostados boca arriba en el suelo, porque el piso es una muy buena referencia para marcar la alineación sobre todo de la columna, y a partir de esa alineación de la columna del resto del cuerpo, y que las tensiones musculares realmente se puedan ir perdiendo ya desde el inicio, desde la posición del cuerpo. Una vez el cuerpo recostado boca arriba, si alguien tiene tensiones en la zona lumbar, en la parte baja de la espalda, les sugiero que coloquen algo por debajo de las rodillas para que las piernas queden semiflexionadas. Puede ser un bolster, puede ser otra colchoneta enrollada, una manta enrollada o algún elemento que pueda cumplir esa función, y entonces cuando las piernas quedan ligeramente flexionadas, la pelvis va a bascular, las vértebras lumbares se van a acercar más al suelo y eso genera que se distienda la musculatura de la espalda baja. Si aún así sienten alguna molestia, pueden también colocar alguna toalla doblada u otra manta doblada por debajo de la espalda, y entonces ahí se aseguran de que las 5 vértebras lumbares quedan apoyadas sobre ese elemento que colocaron. Para el cuello y la columna cervical, lo mismo. Si hay mucha rigidez en la tensión, en los músculos posteriores del cuello que hacen que la cabeza nos quede colgando hacia atrás y el apoyo no sea de la nuca, sino que se vaya acercando a la coronilla, es recomendable colocar un elemento por debajo de la nuca que no sea demasiado alto como para llevar justamente la cabeza exacerbadamente hacia adelante y trasladar esa tensión posterior a la musculatura anterior. Entonces, lo suficientemente alto como para que ustedes puedan pasarse la mano por detrás del cuello y sientan que no hay rigidez en esa musculatura. Para las piernas, que van a estar estiradas, les recomiendo tomar una distancia más allá del ancho de las caderas. Pueden quedar los pies al ancho de la colchoneta. Si no están usando una colchoneta y están con una manta, tengan en cuenta que esa separación de los pies sea más que el ancho de su pelvis. Eso evita sobre todo tensiones en los músculos aductores, en la parte interna de los músculos, que generan a veces tensión en los lugares donde insertan, que es en el pubis, y genera entonces tensión en las caderas.
de modo tal que a esa distancia un poco más amplia que tomamos entre un pie y el otro, esa musculatura se relaja, las piernas pueden colgar hacia afuera con una ligera rotación de las caderas y los pies también pueden quedar colgando hacia abajo. Para los brazos, alejarlos un poco del cuerpo. Importante dejar las palmas de las manos hacia arriba porque eso nos permite que haya una rotación hacia afuera de los hombros y que eso relaje la musculatura de esas articulaciones, pero también del cuello y de la zona alta de la espalda. Y alejar los brazos del cuerpo evita tensiones en los músculos dorsales y que nos quedemos muy comprimidos con los brazos pegados al cuerpo, hace que los hombros también queden cerca de las orejas y la tensión aparezca en los músculos trapecios. La idea es que el cuerpo se pueda expandir lo mejor posible y pueda tomar el mayor contacto posible con el suelo, porque es hacia el suelo donde vamos a descargar en principio las tensiones físicas que tienen que ver con los músculos, con las articulaciones, con los huesos. Otra sugerencia es que una vez acomodados se abriguen, teniendo en cuenta que la duración de la práctica es entre 45 minutos y 1 hora, entonces asegúrense de que no van a pasar frío, todos los elementos que necesiten, mantas, medias, algún buzo, si quieren colocarse algo por encima de los ojos, alguna bolsa de semillas o algo que genere peso sobre los globos oculares, también ayuda mucho a relajar la musculatura de la frente y la musculatura del rostro. Tratar de no hacerlo inmediatamente después de comer, porque el proceso digestivo requiere de una utilización energética del cuerpo importante, de una actividad neurológica que también tiene que aumentar para dichos procesos y en muchos casos puede generar también cierta pesadez. Entonces, si pueden en lo posible, háganlo lejos de las comidas. Tratar de no hacerlo si en algún momento tienen mucho sueño, porque si no, al principio, sobre todo cuando uno comienza con esta práctica y no la ha llevado a cabo anteriormente, es muy posible que se queden dormidas. Entonces, también, si tienen sueño, dejen la práctica para otro momento y tómenla cuando estén seguros que ya durmieron lo necesario antes de la práctica. Traten de que haya la menor cantidad de ruidos posibles en el ambiente, que haya un poco de corriente de aire circulando para que no haya un entorno con el aire viciado. Si ponen algún aroma, algún saumerio, alguna esencia, que no sea fuerte como para que les moleste al momento de respirar. Es decir, en la medida de lo posible, tomen todas las medidas y los recaudos necesarios para que todo el trayecto de la práctica lo puedan hacer en un ambiente sereno y alejado de la mayor cantidad de estímulos externos que puedan, porque uno de los objetivos y una de las finalidades es poder ir realmente hacia adentro y dirigir toda nuestra captación sensorial hacia lo que está adentro de nosotros. Lo que queda es que se puedan ir acomodando entonces para que en unos minutos comencemos ya a compartir el Yoga Nidra de hoy. Muchas gracias. Namaste. Comiencen a acomodar su cuerpo recostado en el suelo. Cierren los ojos. Tómense un momento si necesitan para realizar los últimos movimientos con el cuerpo. Y a partir de ahora comenzar a quedarse quietas, a sentir el contacto con el suelo, a sentir el contacto con el entorno que los rodea, las dimensiones del espacio, la distribución de los elementos, la temperatura del aire,
y poder sentir el peso de los párpados superiores sobre los ojos, que van a permanecer cerrados. Dispónganse voluntariamente a desarrollar un estado de presencia sin dormirse, a conectarse con su propio espacio interior, y a disponerse a disfrutar de esta práctica y de esta experiencia genuina. Permítanse también, al inicio, desear algo, habilitar una intención, sembrar un sankalpa, un propósito en su vida. Piénsenlo, siéntanlo y denle forma para poder permanecer concentrándose en él durante unos momentos. Vuelvan ahora a dirigir su atención y su presencia hacia su cuerpo físico, imaginando su propia imagen corporal. Comiencen a notar el cuerpo contra el suelo y a impregnarse de él desde lo sensitivo. Sientan los diferentes contactos que hay con el piso y sientan también los distintos contactos que hay sobre la piel. Mantengan su cuerpo en reposo para poder soltar a los dedos, en los pies, a los músculos de las piernas, para poder relajar el peso de las pantorrillas. A relajar la musculatura de los glúteos, para poder entonces soltar hacia abajo todo el peso de la pelvis. A relajar conscientemente los músculos del pubis y entonces poder también relajar a los órganos internos. Dejen que se pierda la tensión muscular en el abdomen para poder percibir los órganos de la cavidad. Permitan que esté libre el movimiento de los músculos del diafragma. Sientan el peso de la cavidad torácica hacia la espalda, el peso del esternón, el peso de las clavículas y el peso de las costillas sobre los pulmones, sobre el corazón. Relajen a lo largo y a lo ancho toda la musculatura de la espalda.
sintiendo gradualmente el apoyo y el peso de cada una de las vértebras de la columna, desde el coxis y hasta el atlas. Aflojen por completo, sin moverlas, a las manos, pudiendo sentir el peso de cada uno de los dedos y ser aún más sensitivas para percibir las puntas, las yemas y el peso del aire por encima. Voluntariamente relajen los músculos del brazo para poder sentir el peso de los antebrazos apoyados en el suelo. Relajen el cuello, el peso de la lengua. Relajen la boca, el paladar y el piso. Sientan el peso de las mejillas relajándose hacia abajo. Perciban la quietud de los globos oculares. Nuevamente el peso de los párpados por encima. Dejen que se suelte por completo si hay alguna tensión en los músculos de la frente, en los del entrecejo, cerca de las sienes. Y perciban cómo se relajan los músculos del lado derecho de la cabeza, los del lado izquierdo y los de la nuca. Tracen una línea imaginaria desde el centro de las plantas de los pies hasta el centro de la cabeza, atravesando todo el espacio interno de su cuerpo. Y a medida que vayan accediendo a ese centro, proyéctenlo hacia la coronilla y visualicen por completo su cuerpo como si estuvieran mirándolo desde afuera, recostado, cómodo, quieto, completamente relajado sobre el piso, completamente en contacto con su propio cuerpo. Van a rotar la conciencia hacia la respiración. Siéntanla, percíbanla. A través de ella, el contacto entre el interior y el exterior. Liberen, si encuentran, tensiones respiratorias. Busquen si las hay en la nariz, en el fondo del paladar, en la garganta, en el centro del cuello, en el centro del pecho.
o incluso si sienten alguna, hacia la espalda, entre las escápulas o cerca de los hombros. Y si aparece alguna, dirijan voluntariamente la circulación del aire hacia esa zona para poder relajarla y tomar contacto consciente de esa liberación de la tensión. Vayan percibiendo, vayan revisando la expansión en el lateral derecho del abdomen mientras respiran. La expansión y el movimiento en el lateral izquierdo. El movimiento ascendente y descendente del ombligo. Para poder sentir toda la movilidad de esa respiración, respiración que se hace energía y fuente de energía que está presente en ese centro. Sientan circular a la respiración en la esfera pélvica. En el suelo pélvico y alrededor del pubis y del sacro. Vuélvanse hacia su ritmo cardíaco y siéntanlo. Imprégnense de la vibración y del sonido que proviene de sus propios latidos. Visualicen al diafragma como un puente colgante que oscila entre el abdomen y el tórax y los une a ambos. Sientan esa oscilación calma, serena, dirigida delicadamente por su respiración. Sientan el efecto del aire cuando viene ingresando. Siéntanlo cuando va partiendo. Y también el instante que hay entre la inhalación y la exhalación, percibiendo ese delicado espacio de continuidad. Dejen que su respiración siga el curso natural. Siéntanla. Van a ir observando ahora con su mirada interna, ligeramente por encima de la nariz y por detrás de la frente, no para buscar ninguna imagen, simplemente para poder aquietar la dirección de la mirada
aquietar el drishti y permitirse ahora aumentar aún más su sensitividad, aumentar la capacidad de sentir sin razonar, pudiendo entonces percibir impresiones sensoriales, mentales o emocionales. Desarrollen y perciban la sensación del arriba, la sensación del abajo, perciban la contracción y la distensión. La sensación de retener y la de liberar. La impresión de comodidad y la sensación de incomodidad. Cada una y cada uno perciba ahora la diferencia de alcanzar, la diferencia de detenerse, la diferencia del tiempo. La otra arista de uniformidad, y lo distinto de la ausencia. Dejen que esas sensaciones, esas aristas y esas diferencias sigan de largo, sigan su curso y vuelvan a detener su mirada interna en el entrecejo, sin que haya ninguna tensión en los ojos, sin que haya ninguna búsqueda en particular de pensamientos o de imágenes o de ideas. Y sigan aumentando su percepción, su sensitividad, su presencia. Y guíenlas voluntariamente hacia las manifestaciones que surjan, sin seleccionar, sin descartar, sin clasificar, manteniendo la mirada en el entrecejo. Distingan el contenido a través de cualquier vía sensorial, sin ninguna interferencia voluntaria, solo captando lo que se expresa, tomando contacto con aquello que se manifieste, sintiendo qué es lo que dejan esas sensaciones. Sintiendo todo aquello que esté apareciendo en este instante.
Permitan que todo ese contenido y ese material propio siga su curso sin interrumpirlo, que se vaya alejando, que se vaya disipando, sin que la percepción o la sensitividad queden anclada a ninguno de ellos. Vuelvan a sentir la mirada interna quieta en el entrecejo, el cuerpo quieto en el suelo, la respiración circulando alrededor. E invítense ahora a una visualización. Imaginen que van andando, se están moviendo hacia algún lugar. Tienen la posibilidad de ir armando el recorrido, ocupando espacios, deshabitando sitios, trazando formas. Integrando colores, abriendo sonidos, dibujando aromas, transitan lento y observan los alrededores. Y se permiten elegir un lugar donde detenerse para poder sentarse, o si lo prefieren, recostarse. Elijan su propio entorno. Imaginen creativamente. Creen el espacio íntimo donde permanecer durante unos momentos. Distingan el estado, el tiempo, perciban con cuál de sus sentidos pueden captarlo más profundamente. Sentidos externos, sentidos internos. Y sientan cerca una presencia. Con ustedes hay alguien o algo. Permítanse elegir también cuál sea esa compañía.
contemplen. ¿Qué es lo que pueden mirar? ¿Qué se les descubre? ¿Qué cosas aparecen? ¿Qué está contenido en esa, su propia creación? Sientan si perciben ese entorno quieto o si lo sienten cambiante, fluctuante. Y ábranse aún más a distinguir la actividad constante de su conformación, contemplándola serenamente. Perciban la temporalidad, la energía, sin pensarla en palabras, sintiendo más allá del lenguaje, habilitando sensaciones. ¿Qué impresión les deja la calma? ¿Hasta dónde llegan a observar la amplitud? ¿Se les descubre algún horizonte? ¿Cuán sereno se percibe el movimiento? ¿Cómo se va apaciguando tan espontáneamente? ¿Cómo sienten al tacto aquello que les sostiene? ¿Cómo es al tacto aquello que les contiene? ¿Cómo está siendo? Sencillez. ¿Cómo se manifiesta la expresión? ¿Qué es lo que la compone? Presencia. El movimiento se apacigua. El tiempo continuo. El espacio estable. La energía impregnándolos. Perciban esa energía en su exhalación. Sientan la receptividad en su inhalación.
Permitan desvanecer las formas, dejarlas libres, que se ausenten. Y vuélvanse a esa compañía que eligieron, cercana, propia, querida, ambas siendo, cursando distintos estados y sin embargo estando ambas presentes, creando, realizándose. Vuelvan a aquietar la mirada por detrás del entrecejo. Sin intervenir con aquello que se esté expresando. Observen esa continuidad interna, lo que se manifiesta sin seleccionarlo. Capten sin accionar, con calma, en la confianza de su intimidad. Ahora propónganse, invítense a lo que intuyan para su bien y su continuidad, lo que quieran incorporar a su recorrido. Vuelvan a aquel deseo o propósito del inicio, a esa palabra o figura o idea o intención o sentimiento o todas ellas juntas, y atesórenlo. Aún en la quietud, comiencen gradualmente a rotar los sentidos hacia los estímulos externos, sin hacerlo de golpe, con lentitud, de a un sentido por vez. Tomen conciencia del espacio alrededor, del tiempo y de la energía circulando. Encaucen esa energía a cada parte del cuerpo que deseen ir movilizando. Y permitan que el cuerpo solo vaya regresando poco a poco de la quietud.
Namaste.